Me gustan las películas espantosas. He hablado varias veces aquí en Sin Explicación de cintas tan malas que son buenas y hoy vuelvo a entrarle al tema trayendo varios títulos horribles que todo el mundo debería ver antes de morir. Estas son películas en las que reina el mal gusto. Sus tramas no tienen sentido, su humor es grotesco, sus diálogos son totalmente rancios, en varias de ellas las actuaciones son mediocres, los efectos especiales dan pena ajena y el presupuesto es ínfimo. Eso sí, este tipo de películas no son hechas por gente que simplemente no tiene talento ni experiencia, aunque, bueno, a veces sí, pero son casos particulares. Detrás de las B-movies y de las Z-movies siempre ha habido una lógica y un sentido que ha servido para el desarrollo del cine como industria. Y son cintas que incluso han influenciado a grandes cineastas. En la lista de películas de hoy tenemos de todo: castores zombies, ovejas asesinas, pirañacondas y un cura que se convierte en velociraptor para combatir el mal. Esta, por cierto, la vi por recomendación de varios de ustedes, así que gracias. Ninguna de estas películas tiene sentido, pero créanme, son ideales para pasar un buen rato y para soltar más risas que en una comedia promedio. Detrás de este tipo de cine que se suele mirar por encima del hombro, hay una historia rica e interesante. Incluso muchos elementos que han incorporado las grandes producciones de Hollywood, como mencioné, ha sido porque algún cineasta de B-movies llegó con una propuesta audaz que gustó a los espectadores. El origen de estas cintas se remonta a los inicios del cine. No todas las películas podían ser grandes producciones, así que los estudios buscaban sacar el mayor provecho posible a sus instalaciones, sets, equipos de producción, actores. Así que entre una gran producción y otra se rodaban películas más económicas y de menor caché. Por ejemplo, muchos westerns utilizaban siempre el mismo decorado, el mismo atrezzo, vestuario, algunas tomas incluso y actores para maximizar la productividad del estudio. La idea era funcionar como una fábrica y producir películas en forma masiva, eficaz y sobre todo económica. En esta época, los grandes estudios como Paramount, Warner, Fox y MGM obligaban a los cines independientes a comprar sus películas por lote, sin que siquiera supieran bien lo que estaban comprando. En esos lotes había, por supuesto, grandes producciones, pero también muchas B-movies, y varias de estas ni siquiera habían sido producidas todavía, sino que simplemente eran una idea en desarrollo. De esta manera, los grandes estudios se aseguraban de que sus películas de segunda categoría fueran compradas por alguien. Esta práctica trajo dos consecuencias. La primera, que los teatros exhibieran con frecuencia dos películas por el precio de una. Una era una gran producción, pero antes de esa colaban la B-movie. La segunda consecuencia fue que las casas productoras no tenían que preocuparse demasiado por la calidad de sus películas de clase B, que ya tenían la venta asegurada, por lo cual se ganaron esa fama de producciones de escaso valor. Sin embargo, a finales de los años 40, la Corte Suprema estadounidense puso fin a la fiesta. Las grandes productoras ya no podían obligar a las salas de cine a comprar sus películas por lote. Eso y la llegada de la televisión significaron un duro golpe para la producción de películas de serie B por parte de grandes estudios, que comenzó a ir en declive. Es así que se comenzó a llamar B-movies a cualquier película que no fuera financiada por un gran estudio. Con la llegada de los años 60 se relaja la censura, aparecen las películas de exploitation y dentro del género de cine B empiezan a entrar cintas que ningún estudio se habría atrevido a rodar. Historias llenas de violencia, sexualmente explícitas y que trataban temas muy poco convencionales. Es bien sabido, por ejemplo, que el cine de Tarantino está fuertemente influenciado por este tipo de films. Y si no fuera por este tipo de películas, tampoco tendríamos el cine de zombies moderno, cuyo padre, George A. Romero, rodó algunas de las cintas que asentaron este subgénero de forma independiente. De las películas de zombies, por cierto, hablé con más detalle en este video que puedes ver aquí. Es en los 60 cuando se empieza a hablar de C-movies, o sea, películas cuya hechura y presupuesto eran realmente bajos. Aquí sí que es más difícil encontrar cosas interesantes o medianamente decentes, y digamos que los realizadores de esta categoría muchas veces no sabían realmente lo que estaban haciendo. Ejemplos de este cine los vemos en la ya famosa Manos, The Hands of Destiny, o una más reciente, Birdemic. Aún así, entre las C-movies a veces hay alguna rara avis que destaca entre tanta rancitud. La película Primer, por ejemplo, se rodó con $7,000, pero tiene una factura bastante decente y es considerada por algunos la mejor película de viajes en el tiempo jamás hecha.
Pero ahora sí, vayamos con los títulos de hoy. Pirañaconda. Cuando me topé con el nombre de esta película, debo decir que fue un amor a primera vista. Pirañaconda. Es que esto tiene que ser especial, pensé. Y sí, la película da lo que promete. Una pirañaconda. Aunque, para ser honesta, no hay ningún cruce de piraña con anaconda aquí. Simplemente es un mote que le ponen a la culebrota que va por las selvas de Hawái engullendo gente, o más bien borrándolos digitalmente, porque los efectos son tan malos que las personas simplemente desaparecen cuando la serpiente se los lleva por delante. En esta película, por cierto, aparece Michael Madsen, un habitual en las películas de Tarantino, que ha trabajado en títulos importantes como Donnie Brasco y Sin City. Es bastante común que en B-movies como Pirañaconda aparezcan de vez en cuando estrellas que vieron mejores épocas, pero que bueno, tienen que seguir ganándose la vida de alguna manera cuando no los llaman de ninguna gran producción. Pirañaconda es una película que se inserta en el subgénero de las monster movies, muy asociado a las B-movies de ciencia ficción de los años 50 y 60. Si bien es cierto que de vez en cuando surge algún blockbuster que nos trae monstruos gigantes arrasando con todo y con todos, en los últimos años los del canal Sci-Fi han estado muy creativos, trayéndonos esperpentos como Sharktopus vs. Werewolf, Dino Shark y el clásico Sharknado. Sobre los pésimos efectos, el escritor de Pirañaconda, Mike McLean, explica que estas películas fueron hechas así, a posta, pues al ser de un presupuesto tan bajo, saben que el CGI no será ni remotamente parecido al de grandes producciones hollywoodenses. Por esta razón no hacen ningún esfuerzo en que las cosas tengan un aspecto medianamente decente, sino que intentan que se vea todo tan patético como sea posible para que este sea otro recurso humorístico más de la producción y así generar una complicidad con el espectador. Zombievers. Por increíble que parezca, Castores Zombies no fue producida por Sci-Fi. Se trata de una sátira a las películas de terror adolescente de los 80, la típica chorrada en la que vemos un bosque, una cabaña, chicas guapas, escenas subidas de tono y, bueno, en este caso, sí, Castores Zombies. Tengo que decir que esta película puede ser enervante, porque a veces la frontera entre la burla y el homenaje al cine misógino, homofóbico y gamberro de los 80 no termina de ser clara. Pero cuando aparecen los castores zombies, la cosa mejora notablemente. Por cierto, los realizadores decidieron muy inteligentemente no recurrir tanto al CGI, sino que hicieron marionetas de los animalitos infernales que funcionan sorprendentemente bien. O sea, sí, se ven bastante falsos, pero es un falso tolerable y realista que jamás habrían conseguido con efectos de bajo presupuesto. Castores Zombies está hecha para saciar el apetito de los fanáticos del gore y las tripas. Este tipo de películas tiene su origen en un gran clásico del cine B de Sam Raimi, The Evil Dead, y por supuesto en el subgénero zombie. Por cierto, esta peli y Pirañaconda las puedes ver gratis en la plataforma Tubi. Black Sheep, otra de animalitos adorables que se transforman en zombies. No hay mucho que decir de esta peli que no haya dicho ya en Zombieverse, excepto que los valores de producción en esta cinta son bastante buenos, con unos efectos muy bien conseguidos. En este caso podemos notar la influencia de la película Un hombre lobo americano en Londres, en la que se nos muestra con realismo y sin nada de CGI la transformación de un hombre en hombre lobo. En Black Sheep, pues se trata de hombres oveja. Esta película, por cierto, toma el testigo de otra famosa cinta de zombies neozelandesa. Se trata nada más y nada menos que de Brain Dead, de Peter Jackson, de 1992. Mucho de ese gusto por lo grotesco de Jackson lo pudimos ver en su saga El Señor de los Anillos y en el resto de su cine. Y es que, como dije al principio, dar por sentado que los realizadores de B-movies son simplemente gente sin talento es un gran error, pues suelen ser el escalón previo por el que pasan muchos cineastas talentosos antes de llegar a lo más alto gracias a su talento y su peculiar enfoque creativo. The Velocipastor. Esta peli me la recomendaron varios de ustedes en el video que hice sobre por qué nos gustan las películas malas. ¿Qué puedo decir de esta maravilla? Es una oda al mal gusto, a la exageración y al absurdo. Es fascinante.
Su director, Brendan Steer, confiesa que la idea para la película surgió cuando escribía en su celular la palabra Velociraptor y el corrector la cambió por Velocipastor. Y bueno, al parecer eso le pareció una gran idea para una película. En ella vemos a un sacerdote católico que pierde a sus padres, viaja a China para reencontrarse con Dios y se topa por casualidad con un artefacto que lo convierte en el guerrero dragón, o sea, un velociraptor hambriento de carne humana. Esta es otra película que mezcla el gore con un humor absurdo y algo tontito, aunque no por eso malo. De hecho, de todas las películas vistas hoy, es la que tiene los diálogos más ingeniosos y las actuaciones más sólidas. Eso sí, por sólidas no quiero decir creíbles, sino que los actores dan en el clavo con el tono de farsa. Además incluye una que otra secuencia de cine indie bastante interesante y una banda sonora muy digna, a decir verdad. Si quieres saber más sobre películas tan malas que son buenas, mira este video de aquí. Chao.